Dos adultos mayores pierden la batalla contra COVID-19. Ambos eran residentes del hogar San Vicente de Paúl. Presidente de la República informará sobre nuevas restricciones en busca de detener avance de la pandemia. Ministerio de Salud investiga nueva cepa de coronavirus ante aumento de víctimas mortales en los últimos días. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, juramentados por el Congreso, tomaron posesión de sus cargos. Vicepresidenta de los Estados Unidos visitará Guatemala para abordar crisis migratoria. Hombre se debate entre la vida y la muerte luego de ser víctima de brutal ataque motivado por envidias familiares. Inesperada tormenta deja una docena de desaparecidos tras naufragio en costas estadounidenses. Farmacias Cruz Verde 1728. Buen servicio, buen precio. Presentó los titulares de Noticiete. Muy buenos días, bienvenidos ya a una emisión más, 5 de la mañana con 46 minutos. Ya estamos listos para llevarle a usted la información en esta mañana. Prepárese porque hay mucha noticia que se está generando en este momento. Ya sabe, la invitación, por supuesto, a que se tome el cafecito guatemalteco, pero también aprovechamos a saludar a mis compañeros Axel Cardona y Vicky Castillo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Pilar, pues ya con el cafecito, ya bien despierta. Así es que muchas gracias por acompañarnos a usted y por supuesto la invitación para que nos acompañe hasta las 8:30 que estamos cargados de noticia. Axel Cardona, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras. Bueno, ya listos para poder informar a la población de lo que ocurre en Guatemala y el resto del mundo en las últimas horas y lo que está aconteciendo ahora, porque ya los equipos están desplazados. ¿Qué le parece? Iniciamos ahora mismo. Ya se ha dado a conocer que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitará el Triángulo Norte para tratar temas importantes acerca de la migración. El pasado 7 de abril de este año, en el kilómetro 256, ruta de Ocos hacia Tecunumán, San Marcos, fue capturado por la Policía Nacional Civil, Juan José Zúñiga Rodríguez, alias JJ. En su contra se autorizó y firmó una orden de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos para enfrentar un juicio por actividades relacionadas al transporte y venta de drogas. El capturado es hermano del exalcalde de Ayutla, San Marcos, Eric Zúñiga Rodríguez, quien en el 2019 se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses por existir en su contra una investigación por narcotráfico y unos meses después falleció en el 2020. La orden de detención es de fecha 4 de abril de 2021, es por los delitos de conspiración para manufacturar, distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína. La investigación ha revelado que Zúñiga Rodríguez y su hermano, Eric Alexander Zúñiga Rodríguez, en adelante Pocho, recibían cargamentos de cocaína enviados de Colombia y Ecuador a Tecumán, San Marcos, Guatemala, una ciudad ubicada en la costa del Pacífico de Guatemala. Desde ahí coordinaban el contrabando de la cocaína a los socios de la OTD en México y en otros lugares. Las pruebas recolectadas contra Zúñiga Rodríguez incluyen declaraciones hechas por testigos cooperadores. Ante los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, alias JJ, aceptó ser entregado a Estados Unidos. Que sea un tribunal norteamericano que lo juzgue y decida si participó o no en actividades relacionadas al narcotráfico. Así que, pues, le tengo que preguntar entonces si usted quiere allanarse o que hagamos el trámite normal y si quiere que lo puede consultar, por favor. ¿Se va a allanar? Sí, se va a allanar. Bueno, se allana. Aparte de eso, le quiero preguntar y usted me tiene que decidir si renunciaría o renuncia a cualquier recurso, cualquier acción ordinaria o constitucional que pudiera evitar que lo entreguemos. ¿Sí? ¿Sí? Los jueces resolvieron que únicamente será el trámite administrativo que establece la ley para informarle a las autoridades guatemaltecas y estadounidenses sobre la decisión de Juan José Zúñiga Rodríguez, alias JJ, de aceptar su extradición hacia Estados Unidos. Y es que usted podía notar que ya entonces un cemento.
El 6 de abril de este año, frente a la estación de bomberos voluntarios de la colonia El Paraíso, zona 18, fue localizada una niña de 3 años. La investigación de las autoridades sobre los familiares o la madre de la menor los llevó a descubrir el cadáver de Kimberly Yesenia Sánchez Bautista en el interior de un tonel celeste con mezcla de cemento y con señales de violencia. Por este crimen, el 13 de este mes, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público reportaron la captura de 2 hombres y una mujer como los principales sospechosos del asesinato de Kimberly Sánchez. En el juzgado de turno de la Torre Tribunales se les dio a conocer el motivo de su detención a Luis Ángel Camey Chavarría, alias El Chino, Edwin Javier Vélez Palacios, alias El Chenco, y Erika Paola Chavarría, alias La China. Constituidos en dicho inmueble, proceden a la identificación de personas y al momento de individualizar a cada uno de los moradores, se encontraba en el interior del mismo la persona anteriormente indicada, Luis Ángel Camey Chavarría, y al momento de ser consultado el sistema de solvencias de la Policía Nacional Civil, se percataron de que sobre él pesa una orden de aprehensión vigente y dada en su contra, de acuerdo a la causa anteriormente descrita, por la posible comisión del delito de asesinato en agravio de Kimberly Yesenia Sánchez Bautista. El juez de turno de la Torre Tribunales resolvió que los 2 hombres quedarán recluidos en el preventivo para varones en la zona 18, mientras alias La China se ordenó su ingreso a la cárcel Santa Teresa en la misma zona. La primera declaración de los 3 sospechosos se realizará este viernes 16 de abril en el juzgado de turno del edificio judicial. Bueno, seguimos con la información de Torre Tribunales. El 22 de abril se dictará sentencia en contra de 7 pandilleros, de los cuales fueron capturados en una vivienda donde estaban enterrados restos de 7 personas. El 10 de mayo del 2017, en San Bartolomé, Milpas Altas, Zacatepeques, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron una vivienda. En el patio trasero de la propiedad se encontraron los restos humanos de 7 personas. La investigación estableció que la casa fue utilizada por integrantes de la Mara Salvatrucha como guarida para ocultar armas de fuego y otros objetos ilícitos. En la fase final del juicio, el representante del ente investigativo pidió que los 7 privados de libertad sean declarados culpables por la comisión de diferentes delitos penales. Algunos procesados declararon y aseguraron que son inocentes de las acusaciones en su contra. En este juicio son juzgados Marlon Alexander Durán Estrada, Raúl Antonio González, Luis Ernesto Domínguez Reyes, Álvaro Javier Erasmo Romero, Gustavo Rojas Bail, Sergio Roberto Calvo Chan y Osmar Javier Monterroso Méndez. La lectura de sentencia será el jueves 22 de abril en el Tribunal B de Mayor Riesgo. 2 fiscalías del Ministerio Público realizaron varios allanamientos para así ejecutar 2 órdenes de captura en contra del abogado Maynor Moto Moratalla. Este martes 13 de abril venció la excedencia que el abogado Maynor Mauricio Moto Moratalla le solicitó al Consejo de la Carrera Judicial el pasado 26 de enero para asumir como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. El profesional del derecho no asumió su cargo ante la Corte de Constitucionalidad debido a varias acciones legales presentadas en contra de su participación y juramentación en el Congreso de la República. Este 14 de abril, Moto Moratalla tenía que presentarse en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. Sin embargo, 2 fiscales del Ministerio Público realizaron cateos, vigilancias y se implementaron puestos de registros en varias sedes judiciales, incluida la sede del Consejo de la Carrera Judicial, para ejecutar 2 órdenes de aprehensión. Una por el caso Comisiones Paralelas 2020 y en el proceso Libramiento de Chimaltenango. El ente encargado de la persecución penal informó que los resultados de los operativos para detener al abogado fueron negativos. Los últimos 2 amparos que presentaron los abogados defensores de Moto fueron asignados a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para casos de mayor riesgo. Dicha sala pidió al juzgado que emitió la orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020 emitir un informe en 48 horas, en el cual debe explicar el estado del expediente de Moto Moratalla. Además, el ex juez presentó al Consejo de la Carrera Judicial una nueva solicitud de excedencia. En esta oportunidad, el permiso para dejar de prestar el servicio de juez es por tiempo indefinido.
Y en este momento le vamos a actualizar la situación del tránsito vehicular para que usted esté enterado de cómo están las calles y avenidas de la capital guatemalteca. Desde muy tempranito, por supuesto, nosotros ya listos para brindarle esa información. Recordemos que EMETRA ha colocado cámaras estratégicamente en distintos puntos de la capital guatemalteca para que usted también esté enterado por medio de Noti7 de cuál es la situación. Hay ciertos sectores que definitivamente se pueden ver bastante congestionados, otros que están bastante expeditos. Así es que prepárese, lo mejor es siempre pendientes de buscar rutas alternas de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, aquí tenemos información importantísima que nos está trasladando la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva para que usted esté enterado de qué es lo que está ocurriendo en la calzada Aguilar Batres a la altura de la 50 calle. Esto es con dirección a la ciudad. Importantísimo porque hay un tráiler que se quedó varado con desperfectos mecánicos y esto ha venido a interferir toda la circulación de los vehículos en este punto. Recordemos que esto es uno de los sectores que más se complica a primera hora del día y esto vino a interferir. Entonces ya hay una grúa, tal como usted lo puede observar, que estará ya movilizando y en los siguientes minutos estará totalmente expedito. Así es que esta grúa movilizará el tráiler que se encontraba con desperfectos mecánicos. Tómelo en cuenta, calzada Aguilar Batres, 50 calle con dirección a la capital y esto pues ha provocado fuerte congestionamiento vehicular. De hecho, acumulación de vehículos que ya pues están en esa larga fila para incorporarse con sentido hacia el Trébol. Pues usted está observando en ese momento la fotografía en donde nos han proporcionado ya detalles acerca de lo que está realizando esta grúa para poder movilizar el pesado vehículo y así dejar totalmente libre la vía y que usted pueda transitar si se dirige del sector de Villanueva, por ejemplo, hacia la capital guatemalteca, pues ya en pocos minutos estará totalmente libre. Son las 5 de la mañana, 57 minutos. Sectores que podrían complicarse, podríamos hablar de varios. Uno de ellos es precisamente la entrada por la cuesta de Villalobos hacia la Aguilar Batres. Otro es la calzada San Juan. Por ejemplo, aquí estamos observando ya el sector de la calzada San Juan, en donde aquí generalmente pues hay bastante congestionamiento vehicular de todos los que se dirigen hacia Montserrat. ¿Por qué? Porque hay varios vehículos que obstaculizan esta intersección y que vienen a complicar toda esa movilización de vehículos. Pues a la altura de la 37 usted puede ver lo que está pasando a esta hora en la calzada San Juan, pues ya bastante congestionamiento vehicular, tómenlo en cuenta, este es un panorama que generalmente se encuentra así a primera hora del día. Pero veamos ahora lo que está pasando en el sector del Boulevard Liberación. En este momento, en ambos sentidos, fluyendo bastante bien, ninguna complicación, puede transitar usted sin inconveniente alguno para que lo tenga muy en cuenta. Por favor, tome nota que hay ciertos puntos que podrían irse complicando a distintas horas del día. Mayor carga vehicular se puede notar a primera hora cuando todas las personas deciden pues salir tempranito de casa. Aquí estamos observando Boulevard Los Próceres a la altura de la Cuarta Avenida. Esto es de la zona 10 capitalina y aquí está pues bastante expedito la vía, está libre el paso. Generalmente aquí vemos cierto congestionamiento vehicular cuando hay varios de los buses del transporte colectivo que están parados justo en este sector. Sin embargo, a esta hora pues está fluyendo de una buena manera. Ahora veamos lo que está pasando en la ruta al Atlántico. Esto es a la altura del kilómetro 7 y puede observar que ya hay bastante congestionamiento vehicular de todos los que vienen de la zona 18 para incorporarse hacia el sector de la zona 6 e incluso de la zona 2 y periférico. Hacia el centro de la ciudad pues empieza a fluir poco a poco. Es lenta la circulación de los vehículos a esta hora. Por supuesto que nosotros estaremos pendientes de brindarle a usted toda la información que se esté generando en la vía pública. Tome en cuenta que estamos pendientes de cualquier detalle que usted nos pueda proporcionar al 55 34 80 61, novedades en la vía pública que por supuesto nosotros estaremos compartiendo con nuestros televidentes. Son las 6 de la mañana en punto, momento de conocer toda la actualización. Bueno, ayer se dio el anuncio de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, al Triángulo Norte para abordar el tema migratorio. Se ha elevado el flujo migratorio significativamente. Nosotros vemos con mucha preocupación esa situación. Creemos que tenemos
que abordarlo de una manera responsable, segura, ordenada, lo tenemos que hacer de manera regional. Hemos estado conversando con Estados Unidos y México principalmente, tenemos que sumar a Honduras y El Salvador, porque es un asunto regional, obviamente. Tenemos que abordar los dos mecanismos, la manera reactiva, que es la atención migratoria en tránsito y retorno, y la atención proactiva, que es el desarrollo económico para atacar las causas estructurales que originan la migración. En ese sentido, estamos abordando estrategias conjuntas con Estados Unidos y los vamos a hacer también con México para abordarlos en temas de corto, mediano y largo plazo. Y precisamente el presidente de la República se refirió a esta importante visita. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este miércoles una visita a Guatemala para tratar temas relacionados a la migración irregular. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, dijo que ven de manera positiva la reunión con autoridades estadounidenses. Yo le hice la invitación a que viniera a Guatemala y ella quedó de que quería visitar Guatemala, visitar México, para que estableciéramos acuerdos de cooperación entre México, Estados Unidos y Guatemala en el tema migratorio. El mandatario también explicó la confusión que generaron las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, en donde afirmaba que Guatemala había acordado con los Estados Unidos acciones en la frontera sur para frenar los flujos masivos de personas con características de migrantes. Ya fue desmentido incluso por la propia Casa Blanca. Fue una confusión de la vocera que confundió todos los términos de la reunión con Zúñiga y no tuvimos ni siquiera que desmentirlo nosotros. Ellos mismos salieron reconociendo que la vocera había cometido un error y que no hay acuerdos. Lo que hay es buena voluntad de querer trabajar juntos. ¿Llegaremos a acuerdos? Sí, vamos a llegar a acuerdos, pero no están sobre la mesa todavía ni siquiera qué acuerdos podrían ser. Ahorita estamos en la discusión de los planes de trabajo que tenemos que hacer para poder lograr recuperar a más de 8,000 niños guatemaltecos que están en la frontera y ver cómo podemos hacer para que la reunificación familiar se dé de manera legal, mucho más rápida. Se hicieron propuestas, los Estados Unidos la van a analizar y producto de eso saldrán acuerdos, pero acuerdos por el momento no. Por el momento no se dio a conocer la fecha exacta de la visita oficial que estará haciendo al país la vicepresidenta de los Estados Unidos y la agenda que sostendrá con funcionarios del Ejecutivo. Bueno, y por cierto, con el fin de disminuir la migración irregular, son distintas las entidades que están reforzando el trabajo de prevención. Desarrollamos algunas acciones informativas y de prevención que permiten que en algún momento estas personas que se encuentran en tránsito por nuestro país puedan tener información en relación a los riesgos y cómo prevenir ser víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas. Porque ya lo decía usted, muchas veces el tráfico ilícito de migrantes es utilizado para algunas personas para generar algunas ganancias, ¿verdad? De hecho, el tráfico ilícito de migrantes también está catalogado como un delito de crimen organizado y hay algunas personas que lamentablemente se benefician de estas situaciones, de la trata de personas, muchas personas que en ese proceso de migrar irregularmente pueden ser captadas, pueden ser explotadas en una o más de las modalidades de la trata de personas, la explotación sexual. Los niños, principalmente las personas de la tercera edad, en algún momento pueden ser captados para ser explotados, por ejemplo, en una situación de mendicidad en calle. Antes de decidir migrar de forma irregular, es necesario que las personas se informen sobre los riesgos que hay en ruta. Además, tengan en cuenta los números 110 de la Policía Nacional Civil y el 1573 para denunciar el delito de trata de personas. Representantes de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas también brindan acompañamiento a quienes son identificados como víctimas del delito de trata. Si son menores de edad no acompañados, están a cargo de las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social. Las unidades familiares reciben atención de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración se encargan de los mayores de edad. Y mucha atención porque el presidente de la República, Alejandro Yamatei, informó que mañana viernes dará a conocer nuevas medidas y esto es para contener la propagación del coronavirus en el país.
El presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmó que se analizará en Consejo de Ministros nuevas disposiciones para contener los casos de COVID-19. Las acciones serán presentadas a la población el viernes y entrarán en vigencia el próximo sábado. Las nuevas restricciones obedecen al alto número de casos en esta tercera ola de contagios. El viernes en la tarde tendremos junta de gabinete. Se está elaborando un acuerdo gubernativo en donde se van a tomar algunas medidas que van a ser anunciadas el viernes, que tienen que ver con extremar medidas de precaución para que los contagios disminuyan, dadas a conocer en cadena nacional, muy probablemente el día viernes, luego de la Junta de Gabinete, el viernes en la tarde. Les adelanto algunas medidas, vamos a tomar medidas restrictivas con ingresos de personas de otros países que están, por ejemplo, ahorita la cepa de Brasil, es una cepa que ya se hizo presente en Panamá y hay un caso reportado en Panamá y vamos a tomar medidas de control migratorio de ciertos países para poder reducir la posibilidad del ingreso de cepas que no están presentes en Guatemala. El presidente mencionó los efectos actuales que genera el coronavirus en la población y lo importante de decretar nuevas medidas. Es una cepa que hasta el momento ha demostrado en los estudios que no causa tanta letalidad. Nos preocupa más la cepa normal que tenemos, que se ha convertido en mucho más agresiva y que está haciendo que los hospitales tengamos serios problemas por la alta demanda de personas con oxígeno y la cantidad de fallecidos, que estamos regresando al número de fallecidos de julio a agosto del año pasado. El día de ayer fueron 37, ya llegamos a una positividad del 21%, o sea que ya llegó el momento de extremar medidas y pedirle a la población que aceptemos las medidas y que podamos colaborar todos en lograr disminuir la cantidad de contagios. La última actualización del Ministerio de Salud referente al coronavirus señala lo siguiente: 1.118.322 casos tamizados acumulados registrados, 11.213 casos activos estimados, 205.322 casos acumulados registrados, 187.052 casos recuperados estimados y 7.057 casos de personas fallecidas a causa de la pandemia. Al momento, 169 municipios permanecen en alerta roja, otros 100 en alerta naranja y 71 municipios más en alerta amarilla. Bueno, recordará usted uno de nuestros titulares al inicio de esta emisión sobre casos, específicamente en un hogar de ancianos en San Vicente Paúl. Bueno, de estos casos de COVID-19, 2 de ellos lamentablemente perdieron la vida. Se trata de un hombre de 64 años de edad y uno de 93. Ambos se encontraban en el grupo de 25 ancianos que dio positivo a COVID-19. Uno de ellos murió en el recinto y otro en el Hospital General San Juan de Dios. El hogar, ubicado en la zona 1 capitalina, fue cerrado por cuarentena desde el pasado sábado por parte del Ministerio de Salud. Que nos habíamos dado cuenta nosotros, uno lo tuvo 4 y el otro 5 días, ¿verdad? Pero si ellos venían de antes con esto, realmente no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Era un caballero de 64 años y el otro de 93. ¿Tenían alguna enfermedad preexistente? El de 74 años tenía síndrome compulsivo. Al hospital, el segundo señor era de 93 años, también fue trasladado por orden médica al hospital, también falleció. Tenemos que tener mucho respeto a nuestros deudos, ya que las familias están tristes, pero muy agradecidas que se les quedó todo el tiempo muy bien. 2 adultos mayores siguen en estado grave y el resto del grupo se encuentra estable. De los 25 que se habían hecho pruebas, estaban positivos, ya el día lunes habían salido 5 de peligro, ya no tienen COVID, ¿verdad? Y seguimos con los 20 que estaban enfermos y 3 nuevos casos. Ana, pero todo va muy bien, sí hemos tenido asesoría de los doctores y ahorita hay 2 personas que están en situación delicada y los otros 21 están con situación leve.
Las personas de la tercera edad de este hogar no fueron vacunadas debido al brote de casos. Son 100 ancianos y 25 colaboradores quienes se encuentran en el recinto. Solicitan donaciones de vitaminas C y D, guantes, caretas y mascarillas. Y Chiquimula se ha convertido en uno de los departamentos con más fallecidos a causa de la pandemia. En esta tercera ola de contagios en Guatemala, Chiquimula se ha convertido en uno de los departamentos con más muertes por COVID-19, reportando un promedio diario de 6 hasta 10 fallecidos por esta causa, por lo que las autoridades apelan a la población a contribuir para evitar que aumente el número de fallecidos en el departamento oriental. Estamos totalmente preocupados por la situación que se está viviendo en el departamento. Yo quiero que pedirles a ustedes, ciudadanos, a ustedes, padres de familia, a ustedes, hijos, a ustedes, abuelos, que tenemos que ser responsables de nuestros actos, cuidar a nuestras familias. Aunque el llamado de las autoridades a mantener las medidas de prevención ha sido constante a lo largo de esta pandemia, los pobladores reconocen que no han sido acatadas las instrucciones. La gente no se está cuidando, no usa mascarillas, no usan gel, viene mucha gente de aldea, los carros vienen llenos y no cargan ni tapabocas, no cargan nada. La primerita vez decían, se murió fulano y uno no creía, se murió y uno no creía, pero ahora sí se está viendo. Las muertes diarias por COVID-19 han sido de 6 hasta 10 personas, en su mayoría de la cabecera departamental de Chiquimula, así como Jocotán, Esquipulas y principalmente San Jacinto por su cercanía. Somos un municipio que estamos a 16 kilómetros de la cabecera departamental, entonces tenemos bastantes contagios por estar cerca de la cabecera y hasta el momento hemos tenido 10 muertos. No es fácil perder a un familiar. Con imágenes de Osmar Vanegas desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. En el Ministerio de Salud Pública se analiza la presencia de nuevas cepas del coronavirus y esto es ante el aumento de casos de personas que han fallecido por este virus. La ministra de Salud confirmó que se analiza en la cartera la presencia de nuevas cepas de coronavirus por el aumento de casos de fallecidos en los últimos días. Se viene diagnosticando desde el mes de enero, ellos ya salieron de todo este proceso, no es que tengamos 8 personas identificadas con esta cepa. Cuando una cepa entra al país, esa se disemina rápidamente, o sea, esas 8 personas la tenían y se diseminó muchísimas más. No es posible diagnosticar todas las cepas de todas las personas que llegan. Sin embargo, hoy tenemos una reunión para hacer un análisis de cuáles son las cepas que están circulando hoy y eso es muy importante porque la que se detectó es una cepa más contagiosa pero no que dé más mortalidad. Y lo que estamos viendo hoy es mucho más mortalidad en personas jóvenes y ustedes lo han tenido cerca también. Es muy preocupante, hoy estamos por revisar qué otras cepas están circulando, que es el temor que más estamos teniendo hoy. La funcionaria de salud confirmó que los efectos actuales del COVID-19 son críticos. Estamos pasando una etapa muy crítica, se van a, como lo mencionó el señor presidente, se van a emitir lineamientos fuertes, restrictivos para poder evitar que se siga diseminando el virus como lo está haciendo ahora. Como ustedes vieron, el día de ayer se identificaron más de 2,000 casos positivos, pero eso no es lo más preocupante. La muerte en nuestros servicios se está dando día a día mucho mayor a la que se dio en el mes de julio del año pasado. Bueno, y es momento de una pequeña pausa, pero al regresar le daremos a conocer detalles de un atentado en la zona 11 que dejó 2 personas heridas. Esto y más al regresar. El Comité de Emergencia en Totonicapán se reunió para adoptar medidas orientadas a contrarrestar los contagios de COVID-19, los cuales lamentablemente han ido en aumento. En reunión del COE departamental, sus integrantes acordaron solicitar a las 8 municipalidades reunirse de emergencia para tomar acciones inmediatas, así disminuir los contagios por COVID-19. El día de hoy se reúne el COE departamental de Totonicapán, esto con la finalidad de tomar acciones en los 8 municipios del departamento, ya que se ha visto un relajamiento bastante preocupante en el tema de las medidas de protección, el uso de la mascarilla, el lavado de manos constante y el distanciamiento social, por lo cual hemos solicitado por escrito a los COEs municipales que
que tengan una reunión lo más pronto posible, ya sea virtual o presencial, con la finalidad de tomar decisiones en base a lo que la ley permite. Esto sería para los 8 municipios, específicamente estaríamos trabajando en el tema de las plazas o mercados municipales. En el último reporte de la dirección del Hospital Departamental de Totonicapán, se tiene un 35% de encamamiento hospitalario en el área de COVID. Hasta el momento se encuentran 8 pacientes internados. El ERI municipal ha inhumado solo en la cabecera departamental a 170 víctimas por COVID-19. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Bueno, y debido al aumento de casos del contagio de COVID-19 en el legislativo, se ha decidido en el Congreso de la República cerrar por 2 días. El tema de los contagios que tenemos dentro del Congreso nos han hecho tomar la decisión de poder sanitizar durante 2 días cada uno de los edificios, y esto, por esta razón, pues hemos a partir de mañana tomado la decisión de sanitizar todos los edificios de oficinas, tanto como el edificio central. Paralelo a eso están el cronograma también de las pruebas de COVID para todo el personal, sobre todo primordialmente el personal que ha tenido relación con los que han resultado positivos, y con el resto del personal también, para poder tener un mejor panorama de cómo está el cuadro de todo el personal del Congreso. Bueno, ante la alerta de casos de COVID en Latinoamérica, la OMS y la OPS han recomendado confinamiento en algunos sectores de Latinoamérica. Claramente es necesario considerar esas medidas, tomando en cuenta que las medidas drásticas tienen que ser de duración muy limitada y tienen que ser además aplicadas en las áreas donde se ha demostrado que existe esas tendencias. No es fácil. ¿Y en qué países? Claramente los países que están mostrando un incremento significativo del número de casos son aquellos que tienen que plantear esa medida. Pero cuando las estadísticas muestran que ya hay un número de casos muy alto y ya hay un número de fallecidos muy alto, puede ser demasiado tarde. Los análisis tienen que hacerse y las decisiones tienen que tomarse antes que eso suceda. Y hay buenas noticias para nuestro país respecto a un lote de vacunas que va a estar ingresando. Le tendremos todos los detalles al regresar. Bueno, continuamos con más información. Vamos directamente a darle a conocer a usted detalles en relación específicamente de noticias internacionales. Y vamos a ampliarle específicamente de aquel niño, se recordará usted, de 10 años, nicaragüense, que fue localizado camino a Estados Unidos en aquel desierto, que tenía miedo de ser secuestrado porque su madre había sido secuestrada. Luego, una semana después o 2 semanas después, el embajador o el cónsul de Nicaragua estuvo a cargo de poder platicar con él. Bueno, ahora se ha dado a conocer que los secuestradores criminales han liberado a su madre, tal y como lo solicitaba específicamente en una videoconferencia, tanto con el cónsul como también con autoridades migratorias, que pedía por favor que liberaran a su madre, que había sido secuestrada en el camino, en el trayecto, en el desierto. Ahora se ha confirmado que aparece la madre del niño nicaragüense que fue localizado en frontera de Estados Unidos. Así lo ha afirmado el hermano. Millares de menores no acompañados originarios de Centroamérica llegan a la frontera de los Estados Unidos con la intención de recibir asilo en ese país. Pero lamentablemente a este niño de 10 años que fue encontrado solo en la frontera entre México y Estados Unidos porque su madre había sido secuestrada por delincuentes y criminales, fue liberada este pasado martes por sus presuntos secuestradores en suelo mexicano. Tengo la mejor noticia del mundo, mi hermana ha sido liberada. Quiero que todo el mundo sepa que mi hermana ha sido liberada de las manos de la mafia, dijo el hermano Misael Obregón en un video colgado en YouTube sin precisar cómo se consiguió su liberación y si volverá a Nicaragua o no, o continuará su camino al tan anhelado sueño americano. Merlin Obregón partió el pasado 7 de febrero en El Paraíso, una comunidad del Caribe del sur de Nicaragua, rumbo a Estados Unidos junto a su hijo Wilson
Gutiérrez, de 10 años, aquel que se hizo viral en las redes sociales, que tenía miedo por estar solo en la frontera. Según contó desde Nicaragua el padre del menor, Lázaro Gutiérrez, Merlin realizó la travesía con la intención de encontrarse con su hermano Misael de Estados Unidos. Pero el pasado 1 de abril, un oficial de la patrulla fronteriza encontró al niño solo caminando en una zona desértica, conocida como La Grulla de Texas, frontera con Tamaulipas, México. Ahora se ha dado a conocer lo siguiente. Se recordará usted, me puede ayudar, decía el niño. Yo venía con un grupo y me dejaron botado, me dejaron solo y no sé dónde están, le dijo el niño al oficial que movilizaba a una patrulla, de acuerdo a un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El tío del menor, Misael Obregón, quien reside en Estados Unidos, explicó que sus parientes habían sido rechazados en la frontera y deportados a México. Ya en México, dijo Misael, madre e hijo fueron secuestrados por delincuentes que tras una negociación liberaron solo al niño, mientras que la madre quedó en cautiverio con estos criminales. Ahora, el menor ya se puede reencontrar con su madre y esta historia tiene un final feliz, pero un inicio más, porque no se sabe si regresarán a Nicaragua o continuarán, a pesar de las adversidades, su camino al tan anhelado sueño americano. Oportuno para hacer nuestro recorrido por el tránsito, porque ya usted puede observar a través de la cámara que está ubicada en la calzada Roosevelt que hay congestionamiento. Mejor organícese muy bien, visualice también las vías alternas a las que pueda tener acceso, porque esta mañana al parecer el tránsito va a estar un poco complicado porque ya está bastante cargado. Igual nosotros estamos haciendo el monitoreo para trasladarle a usted todos los detalles respecto al comportamiento vehicular de esta mañana en las principales rutas y que así se pueda organizar muy bien. Pero vamos a hacer el recorrido entonces para que en este momento pueda ver principales puntos como la calzada Roosevelt. Vemos que se van deteniendo. Ayer el tránsito estaba bastante cargado, pero veíamos que de alguna manera, aunque fuese lento, pero estaba avanzando. En cambio acá, pues ya podíamos observar que prácticamente iban deteniéndose poco a poco por la cantidad de vehículos que ya estaban en la calzada Roosevelt. Ahora nos vamos a Cuatro Caminos, en donde vemos también que el ingreso de ruta al Atlántico, zona 17, zona 18, está pues en este momento utilizando el carril 1 de los mismos que convergen acá en Cuatro Caminos, pero es el que generalmente tiene mayor actividad. Y ya vemos acá entonces que se está haciendo la larga fila de vehículos, generándose así una disminución en la velocidad al momento de poder incorporarse en este punto. Hay que tomar en cuenta que en este momento la cantidad de vehículos en el casco capitalino es bastante alta, por lo tanto el ingreso está bastante cargado, señores. Organícese muy bien porque hoy sí vale la pena que usted contemple que le va a tomar unos minutitos más poder llegar a su lugar de destino. Estamos en el Boulevard Liberación, en donde ya tenemos una panorámica un poco diferente, pero esto es parte de los espacios en donde se generan a veces pues la facilidad para avanzar un poquito más. Sin embargo, más adelante es donde ya se van encontrando nuevamente con la fila de vehículos y hay que irse deteniendo. Entonces también por ello las autoridades recomiendan que usted maneje muy bien, controlando la máxima y la mínima de velocidad para poder reaccionar al encontrarse entonces con esta larga fila de vehículos más adelante y tener que detenerse. En algunos casos hay personas que exceden la velocidad y lamentablemente se han registrado incidentes de tránsito. En el Boulevard Liberación ya vemos, como le decía, pues esa carga vehicular también, que es lo que hemos podido observar en la calzada Roosevelt, en ruta al Atlántico, kilómetro 7 más o menos, ingreso a la ciudad capital, y que también impacta en Cuatro Caminos, también en la calzada Milla y Vidaurre. Entonces hoy sí prácticamente el panorama está como usted está observando. Si va a salir en este momento de casa, pues le pedimos a usted que por favor tome todas sus precauciones, se organice muy bien. Y dentro del tránsito también hay novedades que se van generando porque un árbol cayó en San Cristóbal, Totonicapán,
sobre un vehículo. Esto lo tendremos más adelante porque lamentablemente se da esta situación en Totonicapán y se generan pues resultados lamentables. Ya le vamos a tener ya esta información gracias a la cobertura de nuestro corresponsal Leopoldo Batz. Mientras tanto, observamos en el Boulevard Los Próceres cómo es que está el panorama, y es que lo que le decía, hay espacios donde va avanzando, pero más adelante va encontrándose con la larga fila de vehículos. Sin embargo, tome en consideración el panorama que vemos en el carril contrario, en donde prácticamente continúan detenidos los vehículos. Yo le quiero pedir algo, y es que parte del bienestar cuando salimos a realizar nuestras labores es organizarnos muy bien. Un minuto que lleguemos tarde ya nos altera toda la agenda y es mejor que usted se organice. Este panorama podría continuar hasta las 9 de la mañana más o menos, que es cuando las personas ya van llegando a sus oficinas, a sus actividades, y podría entonces ir variando un poquito el resto de la mañana en algunos puntos. Si usted no tiene que salir en este momento, es mejor que se espere a partir de las 9 de la mañana si le es posible en sus actividades. Acá ya observamos la calzada Roosevelt, pero esto ya es a la altura de la 12 Avenida, en donde vemos ese espacio que le decía, en donde van avanzando los vehículos. Sin embargo, si usted ve más atrás, pues ya vemos definitivamente que se acerca una buena carga vehicular, porque estaban detenidos respetando el alto que se había marcado en ese punto. Sin embargo, ahora ya se incorporan al resto de la cantidad de vehículos que están en el parque vehicular. Tome muy en cuenta este recorrido que hemos realizado en este momento, y más adelante le tendremos más detalles al respecto. Nos vamos a trasladar ahora a San Cristóbal, Totonicapán, en donde ocurrió una situación bastante complicada para un transporte colectivo porque cayó un árbol sobre ellos. Esto fue en el kilómetro 192 de la ruta nacional. Y tenemos ya todo el reporte a continuación con Leopoldo Batz. Pues según información que nos ha trasladado Leopoldo Batz, nos da a conocer que este árbol cayó e impactó sobre un microbús que estaba transitando sobre esta ruta. Estamos hablando que es en el kilómetro 192 de la ruta nacional, a inmediaciones de un balneario conocido como Piscinas de Fray Bernardino. Esto está ubicado en San Cristóbal, Totonicapán. Pues según la información proporcionada, varios de los vecinos que están en el lugar tuvieron que llegar y colaborar para realizar toda la limpieza en el área. Y por esto se produjo una larga fila de vehículos, provocando así pues ese congestionamiento vehicular. Información que le estamos brindando acerca de lo que ha ocurrido en el kilómetro 192. Por supuesto, nosotros estamos brindándole toda la actualización informativa desde Totonicapán. Le agradecemos a Leopoldo Batz por estas imágenes. Vamos a una pausa. Para regresar tendremos todos los detalles de la requisa sorpresiva a privados de libertad en Pavón. Se está tratando de localizar ilícitos en manos de peligrosos reos. Vamos directamente a ampliar la información tal y como se lo indicamos, los operativos, las requisas que están en desarrollo en Pavón en búsqueda de ilícitos en manos de privados de libertad. Marvin García se encuentra con nosotros. Adelante, Marvin, buenos días. Gracias, compañeros. En Estudios Centrales, información que tenemos desde las 6 de la mañana, el Comando Élite del Sistema Penitenciario, 300 elementos de la Policía Nacional Civil, así como personal del Ministerio Público, participan de una requisa en la cárcel Pavón. Esto con el propósito de poder lograr ilícitos que supuestamente tienen en conocimiento los agentes de DIPANDA de la PNC, ya que han manifestado que se han incrementado los delitos desde esas cárceles. Esto quiere decir de que hay varios aparatos celulares están detrás de estos ilícitos. También tenían información
que mantenían armas de fuego y otros ilícitos, por lo cual se ha iniciado esta requisa que aún está en desarrollo en la cárcel Pavón. Estaremos a la espera de los resultados. Hay que tomar en cuenta que algunos reclusos tienen algunos lujos dentro de sus celdas. Esto también lo estará viendo el Ministerio Público. Manifestaron que estarán confiscando entre aparatos electrónicos, electrodomésticos que podrían tener los reos dentro de esta cárcel pública. Es por ello que estaremos a la expectativa de algunos posibles hallazgos de ilícitos que mantienen escondidos los reclusos de la cárcel Pavón en Fraijanes. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Imágenes de Juan Carlos Calderón, soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, muchas gracias por la información. Vamos directamente a conocer detalles de última hora. Hablamos de incidencias viales, hablamos nuevamente del vehículo de 2 ruedas. En este momento hay una emergencia que se ha estado atendiendo por parte de bomberos voluntarios. Hablamos de un motociclista herido. Este hecho se registró específicamente en Villanueva, kilómetro 17, sector del túnel, donde ya están atendiendo a la persona que resultó con heridas de consideración, por lo cual tendrá que ser trasladado a un centro asistencial. Este acaba de ocurrir específicamente este incidente, lo cual genera tráfico lento en el sector con dirección hacia la ciudad de Guatemala. Repetimos, kilómetro 17 del sector del túnel de Villanueva con dirección hacia la ciudad de Guatemala. Pero también brigadas de Provial atienden una incidencia vial específicamente en ruta, para lo cual usted tiene que considerar el kilómetro por cualquier situación de atraso. Escuchamos, esto es un percance vial en el kilómetro 61 de la ruta al Pacífico, específicamente en la C9 Sur. Esto es con dirección a Escuintla. Se está obstruyendo el carril izquierdo. En este momento se atiende la emergencia por parte de brigadas de Provial. También es lento, específicamente el tráfico, transporte pesado y extraurbano bastante lento. Acá está prácticamente los destrozos que provocó esta incidencia vial. Esto puede generar tráfico lento por algunas horas más. Recuerde que es la hora complicada, kilómetro 61 de la ruta al Pacífico con dirección hacia Escuintla. La verdad que para nosotros una verdadera alegría aquí en Noticiete poder servirle, consultándole al experto, ese espacio que ha sido creado para que usted, por favor, pueda dirigir sus preguntas. ¿Se recuerda lo que hablábamos el pasado día martes? Y cuando habían algunas cuestiones de orden económico, pues hoy hemos visto que hay varias preguntas que han entrado en ese tema y vamos a pedirles, sin perder tiempo, entonces, por favor, a nuestra producción, que pueda colocar la primera de las preguntas. Usted solo se recuerda de algo, es el 5534-8061, la vía de comunicación. ¿Cuál es el costo real de la canasta básica en Guatemala? Bueno, esta es una situación que de manera real va a estar un poquito difícil, pero de manera oficial hay una institución, el Instituto Nacional de Estadística, más conocido como el INE. Ellos mes a mes hacen el cálculo de esa canasta básica. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de que la canasta básica está en este momento alrededor de los 3.400 quetzales. Y el salario mínimo más alto está en los 2.900, llegándole a los 3.000, ya solo ahí hay un balance. Pero resulta que hay dos tipos de canasta básica, porque está también la canasta básica ampliada. Ya esta mesa me está topando, mire usted qué terrible, ¿verdad? Y esa canasta básica ampliada está llegando alrededor de los 6.200 quetzales. Entonces imagínese usted, si es papá y mamá trabajando aún con salario mínimo, no van a llegar a cubrir el tema de la canasta básica. ¿Qué cubre la canasta básica vital? Bueno, pues obviamente el tema para poder comer y subsistir. La canasta básica ampliada, lo que le permite a ustedes pagar gasolina, pagar estudio, pagar medicina, pagar las cuestiones de su vehículo, pagar la universidad, pagar otras cosas. Entonces, el costo está bastante alto en este país y los productos día con día siguen subiendo. Esto es una cosa bastante terrible.
Vamos a recordarles cuál es el número 5534-8061. Aquí sigue influyendo la información. Soy José de Misco. No tengo claro qué incluye la canasta básica ampliada. Ah, bueno, precisamente estamos hablando de ese tema. Gracias, José de Misco. Veo que está prendidísimo en el tema. La canasta básica ampliada incluye todo aquello que sirve para comer, para dormir, para vestir, para las medicinas, para la diversión, para la gasolina, para el transporte y para cualquier otra situación como el ahorro, aunque el ahorro en este país es bien complicado. Se dice que lo que recibimos mes a mes deberíamos de ahorrar un 10%, pero hombres, que a veces falta un 30% de déficit en el presupuesto, más que de ahorro, pero así está dividida esa canasta básica ampliada. Por cierto, ya le dije, ¿no? Estamos llegando a los 6,400 quetzales básicamente en esa canasta ampliada, donde usted puede incluir alimentos también, como lo son la carne, el pollo y el pescado, porque si no, en la canasta básica normal estamos hablando de tortilla, estamos hablando de frijol, de verduras y de arroz. Aquí en Noticiete estamos en el 5534-8061 y vamos con la otra pregunta. Mucho gusto, le saluda Ramón. ¿Por qué se incluyen las remesas dentro del Producto Interno Bruto, que es el PIB? Bueno, las remesas se incluyen ahí por una decisión macroeconómica de todos los gobiernos de Guatemala. Es ilógico porque de alguna manera, fíjense ustedes, el Producto Interno Bruto es lo que se produce aquí en Guatemala. A ver, hay un crecimiento económico del 3.5 al 4% anual, pero de eso el 1.5 corresponde a las remesas, que representa la vergüenza de los guatemaltecos que aquí no pudieron encontrar las oportunidades y tuvieron que emigrar. Entonces, si a eso vamos, que el índice de inflación es más o menos del 3%, el crecimiento económico no es parejo, o estamos estancados o decrecemos cada vez más, y por eso los productos son cada vez más caros. Así que incluir macroeconómicamente el Producto Interno Bruto es algo que está equivocado, pero que aquí se hace porque si no el desbalance sería terrible. Nosotros aquí en Consultándole al Experto vamos a continuar definitivamente contestando sus preguntas, pero entiendo que en este momento, y por eso Noticiete es el noticiero de los guatemaltecos, hay una información de última hora. Así que permítame un momento, ahorita vuelvo. Muchísimas gracias, Axel Cardona, por esa importante información de última hora, ¿no? Una cosa terrible. Mientras tanto, nosotros aquí, en el 5534-8061, seguimos en Consultándole al Experto. Vamos a pedirle a nuestro querido amigo Chucho, allá en producción, que nos ponga, por favor, la próxima pregunta. Estudio Derecho en la USAC. Quiero que me explique qué es la IVE. Ah, pues bueno, que estudie Derecho, me encanta, ¿no? Extraordinario. La IVE, Intendencia de Verificación Especial, una de las dependencias que pertenece a todo esto que es el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria y la Intendencia de Verificación Especial. Aquí en Guatemala, fíjense que tenemos que tener bien claro una cuestión. Hay mucha divisa extranjera. La mayoría de ella, puede decir, viene por divisas. Sí, mucha de ellas sí, a través de exportaciones, a través de lo que hacemos, por ejemplo, con el tema de las remesas y a través de otras situaciones como el turismo, ahora en menor grado. Pero muchas de estas divisas o mucho de este dinero proviene también del lavado de dinero, del narcotráfico y de cualquier actividad ilícita. La Intendencia de Verificación Especial es aquella dependencia que le pertenece al Banco de Guatemala que se dedica a ver movimientos sospechosos. Una persona, por ejemplo, que durante varios años, mes a mes, deposita 5,000 quetzales, viene un mes y en lugar de esos 5,000 le está depositando 200,000 quetzales y al mes siguiente deposita otros 200,000. Esos movimientos ya no son normales. Entonces la Intendencia de Verificación Especial inicia precisamente una investigación para que usted pueda demostrar de dónde viene ese dinero. De pronto usted se sacó la lotería, de pronto vendió una casa, de pronto vendió un terreno o de pronto simple y sencillamente se está utilizando su cuenta para poder lavar dinero. Entonces, para eso, mi estimado amigo o amiga que estudia Derecho en la USAC, es que existe la Intendencia de Verificación Especial. 5534-8061, por favor, la otra pregunta. Tengo problemas con pagos de impuestos. Me llegó una notificación sobre un juicio económico coactivo. No sé cuáles son las consecuencias negativas del mismo. Bueno, la primera consecuencia negativa es que es una notificación de un juicio. Quiere decir que ya hay un juez, en este caso, de esta situación económica coactiva, que a través de alguna situación
una demanda específicamente que le presentó la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, ha dicho que usted no ha pagado los impuestos o que en todo caso ha tenido omisos que no ha querido atender. Entonces, o de pronto que usted era cuentadante del Estado de Guatemala, que manejaba cuentas y las cuentas no son claras, o que manejaba algún tipo de equipo del Estado de Guatemala y el equipo no está, lo que tiene que hacer es preséntese con su abogado. ¿Sabe por qué? Porque el juicio económico coactivo es un juicio ejecutivo. Si usted no se presenta, lo van a mandar a traer muy amablemente con la autoridad policial, y si usted no se presenta ni responde tampoco esa situación de la citación que le llegó, no es solo citación, usted tiene que responderla. Hay un plazo. ¿De cuánto es ese plazo? De 5 días hábiles, y si no lo responde, se da por hecho de que eso que dice que se debe, usted lo debe y lo va a tener que pagar. Así que mucho cuidado con eso, por favor. Ya debería estar llamando a su abogado de confianza en este momento. 55 34 80 61, sigámonos confesando acá en Noti7. ¿A qué se refieren cuando hablan de créditos blandos en Guatemala? Bueno, a ver, los créditos blandos son aquellos pequeños créditos de 2,000, 3,000, 5,000, unos 15,000 o hasta 20,000 quetzales, créditos que sirven para que un negocio, ¿verdad?, un emprendimiento pueda seguir creciendo. ¿Quiénes deberían de hacerlo? Bueno, está ahí todo un sistema financiero que lo puede hacer, pero si estuviéramos organizados de otra manera, por ejemplo, en cooperativas, hay un viceministerio que es el viceministerio precisamente de apoyo a la MIPYME en el Ministerio de Economía, y hay una institución estatal que se llama Crédito Hipotecario Nacional, que a través de una garantía que puede ser la prenda o que puede ser la hipoteca, debería estar en esa capacidad de otorgar precisamente estos créditos blandos. Créditos blandos porque son pequeños, pero también porque el interés es pequeño. Y otra cosa importante, el plazo del pago es pequeño para no atosigarlo a usted y que esto no sea muy complicado. A eso se refiere el tema económico de lo que son los créditos blandos en Guatemala. Casi no hay. Aquí de blando no tienen nada, son bien duros realmente, porque hay muchas personas que no tienen nada que ver con el sistema bancario, que le prestan el dinero de manera rápida, pero que son unos abusadores, unos agiotistas y que le cobran intereses leoninos. 55 34 80 61. Veamos, amigos, Rick Talamonti, ¿por qué considera usted que las pymes son importantes? Bueno, es que son importantes por lo siguiente. Primero entendamos qué son las pymes. Las pymes realmente son las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. La economía en Guatemala, 74% de la misma es informal. Aquellos que venden dulces, aquellos que son jardineros, que son plomeros, que hoy tienen trabajo, que mañana no lo tienen. Esa es la economía. Las MIPYMES son importantes porque son pequeños emprendimientos que pueden empezar a partir de 200 quetzales y en los cuales, a través de los créditos blancos, que es una pregunta que nos acaban de hacer, podrían irse para arriba si además se lograran unir en alguna situación como lo que son los ¿cómo se llama? El tema de cooperativas, así es. Entonces, fíjense, mis estimados amigos, por el momento, como hay más información e información muy importante aquí en Noti7, pues déjeme despedirme de usted y recuérdese, usted siga mandando sus preguntas, ojalá puedan aparecer, y el martes de la próxima semana estaremos aquí presentes nuevamente para consultarle al experto. Seguimos con la información en Noti7. Graves que fueron trasladadas a la emergencia del 719 y a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Varias más fueron atendidas en el lugar con crisis nerviosa. Por supuesto que vamos a estar pendientes porque esta situación se ha generado bastante complicada. Ya nos decía Marvin, de hecho, que tenían que regresar a las personas que estaban tratando de transitar en esta ruta. Y quería también acotar que es importante que las personas curiosas, pues obviamente continúen la circulación para no obstruir así las labores que se están realizando en el punto. Claro que sí. Bueno, hasta aquí las noticias entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.